Bien, pues Solibri, como habréis visto en algunas de mis presentaciones anteriores, se refiere a la aportación de valor a los datos intrínsecos que tenemos en BIM. Solibri es líder en el mercado porque es bastante único en lo que hace en cuanto al tema de validación automática de modelos BIM. Y bueno, somos pioneros también en el suministro de software ya listo para consumo. Empaquetamos casi todo lo necesario inicial para hacer las comprobaciones y validaciones. Y nuestra base de clientes incluye a propietarios de edificios, empresas, constructoras, arquitectos y últimamente también administraciones públicas. Nuestras soluciones y servicios obviamente son las de Solibri Model Checker, el Solibri Optimizador IFC y el Solibri Model Viewer, los dos últimos gratuitos. Hacemos consultoría con relación a los servicios de validación. Por si no lo sabéis, Solibri ya está en más de 66 países alrededor del mundo. Hace más de 16 años que empezó. Tenía, digamos, su comienzo en Finlandia. Las filiales que veis en marcas amarillas son las más directas con relación a Solibri en Finlandia, siendo la de Estados Unidos la más antigua, de más de 7 años. Después ha venido Inglaterra, a eso de unos 2 años o 3 casi ya. Alemania, que se ha incorporado también hace 2 años más o menos, y ahora Iberia desde hace un año más o menos. He dicho esto en diversas ocasiones, pero hasta hace poco teníamos más bien una forma de crear un edificio o un proyecto que yo considero desde el principio en diseño y hasta el final, cuando ya se entrega, como una forma más bien lineal. Desde hace unos 16, 17 años ya se sabía el concepto de lo que se llama fast tracking, que como veis aquí es poner las diferentes fases del diseño en un pequeño desfase, pero casi en paralelo para conseguir que se acortasen los tiempos de manera importante. Lo que ha cambiado ahora es que el commissioning o la puesta en marcha se adelanta con el sistema BIM porque podemos definir en nuestras plataformas iniciales todo lo que se refiere a implantación de elementos que van a ser mantenidos o actualizados o explotados en un futuro. Inicialmente de manera genérica y según se va progresando en la construcción ya de manera más definida. Aquí es donde Solibri hace un gran esfuerzo en cuanto al control de todas estas actividades y también lo que interesa es poder crear una situación de entrega que funcione bastante bien para poder de alguna manera tener esta situación en control. En algunos casos, la entrega del edificio incluye lo que se llama un soft landing, que es que se pone en marcha el edificio con la constructora, se pone en marcha durante unos tiempos, 6 meses, 3 años o hasta 25 años, cuando tienes a alguien que le han hecho una concesión, y después se devuelve el edificio a la propiedad inicial. La razón de esto es de contestar y comprobar de que todo funciona y de que en realidad se comporta según se prometió. Como sabemos, el mundo del BIM es bastante amplio en cuanto a las necesidades de los diferentes actores que se involucran en este proceso. Y cada uno, y aquí está, por eso está esta diapositiva, mira las cosas de diferentes puntos de vista o de diferentes filtros. Esas necesidades son bastante distintas. Entonces, lo que intentamos hacer a través de Solibri es poder crear información que pueda de alguna manera ser de utilidad para aquellos que tienen necesidad de ella en diferentes aspectos. Solibri en realidad es como un comprobador de gramática. Y vamos a comprobar diversas cosas en el proceso. Por ejemplo, en este caso, elementos que estén solapados, comprobación de espacios en diferentes aspectos, en este caso, como ejemplo, que no se ha actualizado el espacio. Muy importante que, por ejemplo, las diferentes categorías del edificio están bien definidas, es decir, que no tengamos un forjado como una mesa y cosas de por el estilo. Vamos también a hacer todo tipo de listados. Los listados aquí simplemente como un ejemplo, pero nos van a permitir listar muchísimos elementos o muchísimos aspectos del edificio para diferentes necesidades. Y naturalmente una de las cosas importantes de Solibri es poder hacer la coordinación entre las disciplinas. En este caso vemos un ejemplo entre arquitectura y estructura, que no tengamos problemas de penetraciones y demás. Y también, naturalmente, con lo que es la comparación de modelos de arquitectura y de instalaciones, pero no solamente en el tema patente que veis aquí, es decir, tuberías que van por debajo del falso techo, sino también el poder tener una idea de cómo están estos ubicados, unas distancias mínimas, y más que nada, ¿por qué? Porque lo que necesitamos es poder contrastar que lo que se va a instalar tiene acceso y se puede mantener. Hay que recordar que ahora la tendencia será en que el edificio se entrega para que luego pueda ser explotado o mantenido. De manera que, digamos, estudios iniciales de cómo se va a meter el equipamiento en el edificio y cómo se va a poder llegar a él es muy importante. Entonces, también vamos a hacer una comprobación de cumplimiento de normas. Aquí tengo que decir
que Solibri ha optado por crear normas genéricas antes de intentar hacer normas que, digamos, respondan a códigos locales. Para daros una idea, por ejemplo, si nosotros tenemos unas rampas que necesitan una inclinación del 6% como mucho en algún sitio, podemos cambiarla si es que vemos que la regla inicial tiene, por ejemplo, un 8. Al cambiar los parámetros, las reglas funcionan a nivel local. Aquí, por ejemplo, os voy a mostrar, a lo mejor ya lo habéis visto, un hospital real en Estados Unidos en el que estos son baños y en estos baños inicialmente el diseño incluía un círculo para la silla de ruedas que se ve ahí en verde, cuando en realidad se necesitaba en rojo. Naturalmente esto es un fallo, pero no es solamente el fallo que se ha conseguido ver, sino el problema que genera al estilo dominó el encontrar un fallo que se repercute en este caso por encima de 150 habitaciones. No es solamente el baño y sus problemas, sino lo que hay alrededor suyo y lo que implica en cuanto al dimensionamiento del edificio y las licitaciones iniciales de mediciones y presupuesto. Esto es importante de tener en cuenta. Solibri entra muy de lleno al principio del diseño en cuanto a BIM, porque estos elementos, estos problemas se eliminan desde un principio, permitiendo que la evolución del diseño sea un poquito más continuada y con menos contrastes. También vamos a hacer otra cosa, y es que no solamente vamos a ver esto que es obvio, sino cuál es la necesidad de elementos en un espacio. Podemos decir que, por ejemplo, este baño necesita un inodoro igual que un lavabo, pero también vamos a contrastar que necesita, por ejemplo, barras de sujeción, indicadores, secadores de mano, un espejo y todo lo referente a detección de humos. Es decir, podemos hacer una comprobación de lo que se necesita en cada espacio. ¿Cómo funciona Solibri? Bueno, pues Solibri lo que hace es utilizar el fichero IFC, que para aquellos que no lo conozcan se refiere a Industry Foundation Class, es decir, es un fichero de texto que describe todo lo que es referente al modelo BIM, bien no solamente la geometría, sino todos los atributos que necesita. Entonces, ¿por qué utilizamos IFC? Pues primeramente porque es un estándar ISO. Segundo, porque no tiene carencia, es decir, no va a expirar ningún tiempo y siempre se puede recuperar la información a posteriori. Esto ha sido de mucha atracción para entes públicos porque pueden archivar su información de una manera sencilla sin tener que actualizarla y después poder recuperarla cuando la necesiten. ¿Cómo hacemos? Vamos a federar, es decir, poner en conjunto un número de modelos en IFC. Inicialmente lo vamos a coger desde el punto de vista genérico, como puede ser por disciplina. Hablamos de arquitectura, estructura, instalaciones. Estos elementos se conjugan alrededor del 000 famoso para que todos quepan en su mismo sitio. En cuanto hemos creado esta situación, vamos a abrir el modelo y el modelo se va a mostrar siempre en 3D. Podemos de alguna manera generar planos en 2D, pues si necesitamos exportar esa información para marcajes o para comprobaciones, pero no es el ámbito en el que nos vamos a mover, siempre va a ser en el ámbito 3D. Una vez que hemos abierto el modelo nos permite realizar unas comprobaciones de visualización importantes y de ahí que vamos a crear entonces las diferentes comprobaciones a través de las reglas. Comprobamos la integridad y la calidad de la información y detectamos problemas en cuanto a colisiones, por ejemplo, para empezar, las vamos a informar, es decir, vamos a crear unas diapositivas para que a través de un formato que también es de la Building Smart, que es el BIM Collaboration Format, podamos enviarlo de vuelta a los que han originado la información. Esta gente desde sus sistemas o plataformas con un plugin pueden abrir el fichero que se les envía como si fuera un formato en PowerPoint. En cuanto pinchen en una de las diapositivas les llevará al problema para que puedan arreglarlo dentro de su plataforma, harán los pertinentes arreglos y comentarios y devolverán el BCF más otro IFC para poder contrastar y después suplantar el que teníamos inicialmente. Este ciclo se va a repetir en diversas ocasiones hasta que la información quede más limpia y de ahí ya podemos hacer mediciones, podemos gestionar cambios, podemos realizar chequeos de inconsistencias y finalmente sacar información más fiable y garantizada como puede ser para el volcado del formato COBie. COBie, como a lo mejor sabéis o no, es un formato que fue inicialmente realizado por el ejército de Estados Unidos a través de Bill Eastman, que
creó una forma de poder rellenar datos de todos los elementos que van a ser mantenidos o explotados en un edificio. Está en formato Excel y tiene muchísimas hojas y además muchas entradas que hay que ir definiendo, no solamente al principio, sino también cuando se construye y luego como entrega final al propietario. Aquí hay que remarcar una cosa, y es que ya que tenemos BIM podemos empezar ese proceso en los famosos niveles de detalle, los LODs 100 a 500. La cuestión es que cuando empezamos a hacer un proyecto que ya se puede licitar y construir, estará a nivel, para dar una idea, de un 300 a 350. Según progresa el edificio en su construcción, los subcontratistas normalmente van a indicar los elementos finales para que se pueda devolver a los modelos a través del equipo y después volver a generar el formato COBI para que poco a poco se vaya rellenando toda la información necesaria para la entrega del edificio. Lo que también nos permite hacer en este caso es comprobar la vida útil de cualquier elemento y hacer postulaciones según van saliendo para ver si el coste real después de mantener ese elemento durante 15 o 20 años es el mejor o no. Podemos hacer análisis en ese sentido. ¿Cómo hacemos con Solibri para la coordinación del proyecto? Y de lo que se trata es informar a los que acaban de realizar el proyecto de inconsistencias o problemas que hayamos detectado. Entonces, aquí hay un pantallazo en el que podéis ver que hay un muro dentro de otro y lo que hacemos es crear una diapositiva. En esta diapositiva podéis ver que tiene issue details, que es lo que indica en esta lengüeta, que es decir, los detalles de la incidencia, que viene con una descripción y con nuestros comentarios. Después vamos a hacer la coordinación y finalmente veremos qué componentes están afectados. Entonces, en esta próxima diapositiva ya podéis ver que hemos abierto la coordinación, que está aquí a la derecha, y indica la fecha del problema, cuando hemos hecho la revisión, el autor que ha hecho esta comprobación, el estatus, que puede estar abierto, cerrado, puede estar asignado o resuelto. Para el BCF es un estatus de error, que es lo que decía antes, y quién es el responsable de toda esta situación y que debe de hacer algo al respecto. Pues esto nos va a permitir que todo el mundo vea la misma información y los datos relacionados con las incidencias que tenemos. A través del BCF vamos a poder mantener una relación de todo lo que se ha hecho y la trazabilidad necesaria para que entendamos qué ha ocurrido con el proyecto. También podemos ampliar la información, como podéis ver aquí, podemos añadirle cualquier otro tipo de datos que queramos en el sentido de este techo falso que está por debajo de la ventana, como pueden ser las dimensiones y alguna otra anotación que queramos. Y esta ventana que veis aquí, que dice Create Report, es para informar, como veis, a través de BCF o de cualquier otro sistema, como puede ser PDF o Excel. Tenemos también la posibilidad de mandar esta información a una plantilla Excel que nosotros elijamos. La intención es obviamente utilizar el ratón y no el martillo neumático. ¿Y cómo añadimos valor? Pues inicialmente con datos precisos para la gestión del riesgo, garantizamos los datos de forma que hay mejor beneficio para todos, retroalimentamos con mucha calidad porque todo el mundo ve la misma información y también el proceso queda auditado por las responsabilidades necesarias que tengamos que verificar o tener o controlar.